Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida a este programa Estudio 7, una forma dinámica de poder estudiar la palabra de Dios. Saludamos con mucho cariño a cada amigo oyente que participa con nosotros en estos estudios y que a su vez comparten con otros el mensaje del Evangelio. Saludamos también a Justo Jafet Miranda Colmenares. Este es un hermano desde Chimbote, Perú, que nos escribe en nuestro canal de YouTube diciendo: agradecemos a ustedes por tan importante lección. Damos también una bienvenida muy especial a nuestro compañero pastor Denis Mercedes, quien nos está acompañando durante todo este trimestre en los comentarios de esta importante lección referente a la educación. Pastor, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, Pastor Lizardo, y saludos a los amigos oyentes que nos acompañan fielmente en el estudio de la Santa Palabra de Dios en este trimestre. Pastor Lizardo, hoy es jueves 1 de octubre. Aunque usted no lo crea, pastor, estamos a ley de 3 meses para terminar el año 2020. Hoy estaremos estudiando el tema los que desprecian la autoridad, pastor. Aprenderemos interesantes lecciones en el día de hoy. Así es, pastor. Por favor, pastor, diríjanos en oración para así dar inicio a nuestro estudio para hoy. Claro que sí, pastor. Vamos a comunicarnos con el Todopoderoso para que su Espíritu Santo una vez más nos dé sabiduría. Hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque una vez más en esta semana nos das la oportunidad de estudiar tu santa y divina palabra. Hoy queremos invocar la presencia de tu Espíritu Santo para que esté con nosotros y vuelvas a depositar una joya espiritual en nuestros corazones. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, querido pastor Denis Mercedes. El día de hoy, jueves 1 del mes de octubre, estaremos estudiando el tema titulado Los que desprecian la autoridad. Durante toda la semana estamos hablando de la educación en el jardín del Edén, de Dios como maestro y Adán y Eva como los primeros alumnos en la escuela de Dios. Pastor Mercedes y amigos oyentes, a muchas personas les cabe la expresión estudiantes innatos en el aula. Estos estudiantes son aquellos que casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones. Hay estudiantes que se esfuerzan, que estudian, pero a veces no sacan buenas calificaciones. Y hay otros que estudian poco, pero reciben altas calificaciones y son estudiantes excelentes. A este tipo de alumnos se le conoce como estudiantes innatos. Estos alumnos asimilan el material con mucha facilidad. Pareciera que el conocimiento se les pega, pastor. No obstante, en 2 de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2, ponen de manifiesto que nuestra educación en Cristo es una experiencia de igualdad de oportunidades para los que se dedican al estudio de la palabra de Dios. Las palabras alentadoras de la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 contrastan con la advertencia lesionadora de 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer, pastor Denis Mercedes y amigos oyentes, en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 11. Pastor, si fuera tan amable, por favor, leernos estos textos. Cómo no, pastor. Leemos a 2 de Pedro, el capítulo 2, los versículos 1 hasta el 17. Dice la santa palabra de Dios: Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuando leemos estos pasajes, nos lleva a preguntarnos 2 preguntas de manera especial. Y vamos a pedirle al pastor Mercedes que nos pueda responder, por favor, estas preguntas. ¿Qué palabras poderosas y condenatorias se formulan allí en estos textos? Al mismo tiempo, en medio de esta aguda advertencia y condenación, ¿qué gran esperanza se nos promete a cada uno de nosotros? Claro, pastor, y amigos que nos están escuchando en este momento, observen lo que Pedro escribe en el versículo 10 sobre lo que desprecian la autoridad. Qué amonestación fuerte para la realidad actual. También hay que entender que como cuerpo de la iglesia debemos trabajar sobre la premisa de ciertos niveles de autoridad, pastor. Y somos llamados a someternos a ellos y obedecerlos, al menos en la medida en que sean fieles al Señor. Sin embargo, pastor y amigos oyentes, en medio de esta dura condenación, Pedro ofrece en el versículo 9 lo que llamaríamos un contrapunto. Dice que aunque Dios es poderoso para expulsar a los que eligieron el engaño, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Gloria al Señor. Yo me pregunto, ¿es posible que parte de nuestra educación cristiana consista no solo en evitar la tentación, sino también en conocer las muchas formas en que Dios puede librarnos de ella y cómo puede ayudarnos a protegernos de quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras? Mi querido pastor y amigos oyentes, dado que se condena tanto el desprecio a la autoridad,
Nuestra educación cristiana no debería también consistir en descubrir la forma correcta de comprender, someternos y obedecer a nuestros dirigentes. Así es, pastor. Y cabe señalar que, aunque no podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva decidieron desobedecer esa autoridad. Y lo que hizo que su transgresión fuera tan grave es que la cometieron en respuesta a una contradicción flagrante de lo que esa autoridad, Dios mismo, les había dicho por su propio bien. Adán y Eva nunca despreciaron la autoridad de Dios, pero sí desobedecieron esa autoridad. Así hay personas hoy día no desafían la autoridad de Dios, pero tristemente desobedecen a Dios. Y al entender esto, debemos considerar con un poquito más de detenimiento este asunto de la autoridad, no solo en la iglesia o en la familia, sino también en la vida en general. ¿Por qué es tan importante la autoridad? Tanto su ejercicio adecuado como la sumisión adecuada a ella. Es una pregunta retórica para que usted mismo pueda respondérsela. Imagínese cómo sería el mundo sin autoridad. Imagínese cómo hubiese sido el jardín del Edén sin autoridad. De hecho, hoy día aún tenemos autoridades terrenales. El mundo es un caos. Imagínese qué sería del mundo si no tuviera autoridad alguna. Al cierre del estudio de hoy te invitamos a dejar que Dios sea la autoridad en tu vida, a no despreciar la autoridad de Dios ni desobedecerla. Cuando cedemos al pecado, nosotros despreciamos la autoridad de Dios. Y de esta forma Satanás accesa a nuestras mentes. Cuando rechazamos la luz, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y así rechazar una luz aún más clara que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. Te invitamos a orar para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes bajo su autoridad. Dios y Padre, gracias por el estudio de hoy. Satanás, por esas cosas de la vida, motiva al ser humano a despreciar y a desobedecer tu autoridad. Oh Padre, no queremos otra autoridad que rija nuestra vida, que no sea la autoridad divina, la autoridad celestial. Toma el control de nuestra vida. Te rendimos nuestros pensamientos, te rendimos nuestros corazones, nuestras mentes, oh Señor, nuestra vida, nuestra familia. Todo lo rendimos a ti. No queremos que Satanás sea quien gobierne, quien controle y quien tenga autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Queremos que nuestra autoridad sea siempre Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.